Considera que X es una variable estadística asociada a una población de la que se toma una muestra. En tal caso, del valor que toma X en cada individuo de la muestra, decimos que es un dato. Bueno, pues considera que la muestra está formada por n individuos y que así obtenemos n datos que ordenamos de modo creciente. Naturalmente, n, como es un número natural, puede ser impar o puede ser par. Bueno, pues si n es impar, la mediana es el dato que ocupa la posición central una vez los datos están ordenados de modo creciente. La mediana se denota como indicamos. Lo ilustramos con un ejemplo. Considera que en esta tabla se recoge la información observada en una muestra. El valor 0 se ha observado 6 veces, el valor 1 se ha observado 8 veces, el valor 2 se ha observado 5 veces, el valor 3 se ha observado 4 veces. En total, 6 más 8 más 5 más 4, tenemos 23 datos, 23 observaciones de nuestra variable estadística. Bueno, considera que las ordenamos de modo creciente. Aquí tienes 6 ceros, aquí tienes 8 unos, aquí tienes, fíjate, 5 doses y aquí por fin tienes 4 treses. Considera además que estos 23 datos corresponden al número de hijos que se observan en una muestra de 23 familias. En este caso, la mediana es el dato que ocupa la posición central. Y la posición central en un conjunto de 23 datos, la posición central es la del dato que está en el lugar número 12, porque deja 11 datos a su izquierda y deja 11 datos a su derecha. El número 1 que indicamos es el que ocupa la posición central de los datos cuando estos se han ordenado de modo creciente. En definitiva, la mediana correspondiente a esta muestra es el número 1. ¿Y qué nos indica este número 1? Bueno, bien fácil, nos indica que la mitad de las familias tiene un hijo o menos y la mitad de las familias tiene un hijo o más. Como hemos dicho, n puede ser impar o puede ser par. Naturalmente, si n es par, no hay ningún dato que ocupe la posición central. En ese caso, la mediana es la media aritmética de los dos datos centrales. La media aritmética de los dos datos centrales. Eso sí, si esa media aritmética no es un posible valor de la variable estadística, los dos datos centrales se consideran como mediana. Lo ilustramos con un ejemplo. Considera estos 24 datos ordenados de modo creciente, datos correspondientes al número de hijos en una muestra de 24 familias. Como el número de datos es par, no hay ningún dato que ocupe la posición central. Eso sí, los dos datos centrales son estos que señalamos en azul. Fíjate que son los dos datos centrales porque a la izquierda de este 2 hay 11 datos y a la derecha de este 2
hay otros 11 datos. Así las cosas, la mediana es la media aritmética de los dos datos centrales, la media aritmética de 2 y 2, que es 2. Observa que 2 es un posible valor de la variable estadística que estamos analizando, porque en la muestra se ha observado ese valor reiteradas ocasiones. En definitiva, la media correspondiente a esta muestra es 2. Eso significa que la mitad de las familias tienen 2 hijos o menos, la mitad de las familias tienen 2 hijos o más. Otro ejemplo, fíjate en estos 24 datos correspondientes al número de hijos en 24 familias. Número par de datos, por tanto no hay ningún dato que ocupe la posición central. Eso sí, hay dos datos centrales, que son en este caso el 1 que indicamos y el 2 que indicamos ahora. A la izquierda del 1 que señalamos hay 11 datos, a la derecha de 2 hay 11 datos. La mediana es la media aritmética de los dos datos centrales. La media aritmética de 1 y 2 es 1,5, pero 1,5 no es un valor posible para nuestra variable estadística. No es posible que una familia tenga un hijo y medio. Por tanto, este resultado lo descartamos y consideramos como mediana al número 1 y al número 2. Consideramos que la mediana son los dos datos centrales. Al decir que 1 es la mediana, estamos diciendo que la mitad de las familias tiene un hijo o menos y la mitad de las familias tiene un hijo o más. Al decir que 2 es la mediana, estamos diciendo que la mitad de las familias tiene 2 hijos o menos y la mitad de las familias tiene 2 hijos o más. Esto es lo que llevamos dicho sobre la mediana en este vídeo. Estos son los correspondientes ejemplos ilustrativos. En todos los casos, lo primero es ordenar los datos de modo creciente. Bueno, pues vamos a ver que podemos determinar la mediana observando las frecuencias absolutas acumuladas. Observando las frecuencias absolutas acumuladas de los datos, decimos, podemos determinar la mediana. Así nos ahorraremos el petardo de tener que ordenar los datos de la muestra de modo creciente. Siendo n el número de datos que hay en la muestra, piensa en la frecuencia absoluta acumulada, que es justamente la mitad de n. Bueno, pues si esa frecuencia no existe, entonces la mediana es el menor dato cuya frecuencia absoluta acumulada sea mayor que la mitad de n. Lo ilustramos con un ejemplo. Fíjate, aquí tienes la información relativa a una muestra de tamaño 6 más 8 más 5 más 4, tamaño 23. Vamos con las frecuencias absolutas acumuladas de los diversos datos. Hay 6 datos menores o iguales que 0, menores o iguales que 1 hay 6 más 8, 14 datos, menores o iguales que 2, hay 14 más 5, 19 datos, menores o iguales que 3, hay 19 más 4, 23 datos. Los 23 datos son menores o iguales que 3. En este caso, n mayúscula es 23
y no existe la frecuencia absoluta acumulada 11,5, la mitad de 23. Así las cosas, la mediana es el menor dato cuya frecuencia absoluta acumulada es mayor que 11,5. Evidentísimamente, ese dato corresponde al número 1, con frecuencia absoluta acumulada 14. Menor dato cuya frecuencia absoluta acumulada es mayor que la mitad del tamaño de la muestra. En consecuencia, la mediana correspondiente a esta muestra, la mediana es 1. A la hora de interpretar el número 1, la mediana, piensa que es una muestra de tamaño 23, muestra en la que se observa el número de hijos en un tipo de familias. Otro ejemplo, considera que esta es la información en una muestra, fíjate las frecuencias absolutas, frecuencias absolutas acumuladas del 0, 2, del 1, 2 más 8, que es 10, del 2, 10 más 9, que es 19, del 3, 19 más 5, que es 24. En este caso, n mayúscula es 24. La mitad de n mayúscula es 12 y no existe frecuencia absoluta acumulada que sea igual 12. La más próxima por defecto es 10, la más próxima por exceso es 19. En este caso, la mediana es el menor dato cuya frecuencia absoluta acumulada es mayor que 12. Ese dato evidentemente es el número 2. Tiene frecuencia absoluta acumulada 19, que es mayor que 14. En consecuencia, la mediana correspondiente a esta muestra es 2. A la hora de interpretar el resultado, piensa que la muestra procede de 24 familias en las que se ha observado el número de hijos. Considera ahora que existe la frecuencia absoluta acumulada n medios. En tal caso, la mediana es la media aritmética entre el correspondiente dato y el siguiente. Ahora bien, si dicha media aritmética no fuese un valor posible de la variable, se toman como medianas ambos datos indicados. El correspondiente a la frecuencia absoluta acumulada n medios y el siguiente. Lo ilustramos con un ejemplo. Considera la información de una muestra, información que recoge esta tabla. Fíjate las frecuencias absolutas acumuladas. Frecuencia absoluta acumulada del 0, 5, del 1, 5 más 7, que es 12, del 2, 12 más 8, que es 20, del 3, 20 más 4, 24. Una muestra de 24 datos. En este caso, n mayúscula es 24 y la mitad de 24 es 12, existiendo la frecuencia absoluta acumulada 12. La escribimos en rojo para destacarla más. El correspondiente dato es el 1 y el siguiente es el 2. Por tanto, la mediana es la media aritmética entre 1 y 2, que es 1,5. Pero ojo, eso solo si 1,5 es un valor posible de la variable estadística. Si nuestra variable estadística no pudiese tomar el valor 1,5, lo desecharíamos y en tal caso tomamos como medianas 1 y 2. En cualquier caso, tienes dos formas de trabajar a la hora de determinar la mediana. Ordenas los datos de modo creciente o bien determinas las frecuencias absolutas acumuladas de los diversos datos observados en la muestra.
sea cual sea la opción que elijas, debes ser capaz de gestionarla tu mano sola sin ninguna ayuda del cerebro.